trabajando de día entre día, acompañando a las personas a este espacio, tener contacto con las almas animales. Pero es también todo un campo de trabajo muy particular. Tiene sus propias reglas, etc. Pero son almas muy dadas al servicio, muy orientadas al servicio. No son almas que van por la experiencia en sí, como nosotros, quizás, en el que nos vamos nutriendo de cada una de las experiencias y las encarnaciones. Son sin excepción de animales, son en completo servicio. ¿Preguntas? Sé que siempre se lo van a acá. Desde esta perspectiva, ¿cómo se maneja, la idea o el concepto de la multidimensionalidad? Y por otro lado, ¿cómo se entiende también cómo es arriba y abajo? Desde Perfecto. La multidimensionalidad. Por ejemplo, te cuento de las experiencias que hemos tenido, por si acaso. O las personas, mejor dicho, describen, o mejor dicho, lo describen como distintos planos de existencia, ¿sí? No, el tema de dimensiones en cuanto a quizás como nosotros lo solemos etiquetar como tercera, cuarta, quinta dimensión, etc. Más bien responden a una etiqueta nuestra acerca de cada uno de esos estadios mejor dicho, en función de las características que se experimentan en cada uno de esos planos o espacios, ¿sí? Pero desde la experiencia, al conectarse uno con nuestra propia energía, con nuestra propia esencia, nuestra alma, eso es completamente natural, no hay una distinción en sí. En cuanto a, por ejemplo, por eso no sé muy bien hacia qué punto de la multidimensionalidad me lo decías. Sí, puede ser por ese lado, Okay. o no sé si has tenido experiencias de que una persona tenga la capacidad, por decirlo de alguna manera, de percibir su multidimensionalidad como en ese otro lado, Sí. Bueno, vivencia. Bueno, en cuanto a eso, así resumido, hay todo tipo de experiencias. Por ejemplo, en cuanto a, desde ya para explicar la multidimensional en cuanto a la existencia de distintos planos, justamente comentaba cuando la persona experimenta la situación del fallecimiento, el alma se encuentra ahí, es en un plano más bien terrestre, material. O sea, no es como el nuestro porque justamente nosotros no lo observamos, no lo estamos viendo. Pero es en un plano más bien en que en cuanto a energía, características, está más ligado o más cercano a este plano terrenal, si se quiere, y no tanto hacia el de este espacio entre vidas. Ese viaje entre que va, mejor dicho, que se despega justamente de la vida y llega hasta este espacio, es un proceso también en que va armonizando y purificando su energía. No es que la misma energía con la que sale de acá que la que llega allá. Por ello mismo es que al llegar, al conectar con aquel espacio, suele ocurrir que hay primero un proceso como de armonización con el entorno, ¿no? Como acostumbrar su energía también a ese espacio, porque es completamente distinto. En ocasiones también se debe también a la experiencia del alma y cómo es que haya terminado esa vida, si es que lo ha perturbado quizás o no. Asisten justamente a que digamos, cualquier energía residual que haya podido quedar o lo que fuere, o también hay casos que son quizás ya de un primer momento, si es un alma que ya ha tenido bastante experiencia, ya es bastante consciente hacia dónde va y de su propia energía y no requiere demasiada asistencia para llegar. ¿Qué más tiene con respecto a la multidimensionalidad? Esto otro, que no es que toda la energía de nuestro alma encarna, o sea, que viene a la experiencia humana. Un 50%, acá esto es lo que les habíamos hablado anteriormente, para dejarlo un poco más en claro, hay un 50%, por así decirlo, que queda del otro lado, ¿sí? Que se queda allí con sus cosas, con sus compañeros, etc. Ese podría ser, por ejemplo, nuestro doble o como uno lo quiera
ver, etiquetar, al fin y al cabo no son más que etiquetas, para tratar de comprenderlo y hacer esos conceptos desde aquí. Del 50% restante, un porcentaje es el que encarna y el que se conecta con el cuerpo, ¿sí? De ese otro 50%, el restante se une con aquel otro 50%, ¿no? Pero lo que veis es que siempre es menos del 50% la que encarna. Pero después hay, en ese sentido, desde ya que hay una multidimensionalidad, porque por un lado estamos experimentando, y que vuelvo a repetir, para ellos no es más que un chasquido de dedos. Una pregunta. Sí. Ese espacio entre vidas sería entonces como una conciencia total del alma, o un espacio no de información, digamos, de maestros o como tú dijiste, sino de la propia alma que puede, en cierta manera, estar completamente despierta de su proceso en nuestras vidas y de lo que está viviendo en esta. Sí. ¿Es algo así? Sí, sí, exacto. Y desde allí mismo también se comienzan a comprender algunas cosas como esto que siempre se suele hablar, escuchar, de que todo está conectado y todos somos uno. En aquel espacio, así como se tiene plena conciencia de quién es uno y todo lo que ha experimentado y también que tiene por experimentar, se siente esa plena unión, ¿sí? Con todos y mismo con el entorno. Y es posible incluso interactuar, es muy interesante. Así que sí, es un espacio que es completamente flexible, nos permite experimentar, no sé si decir cualquier tipo de cosas, pero justamente todo tipo de experiencias en función de una conciencia completamente ampliada de nosotros mismos. Eso sí. Leo que levantó un segundito y ahí. Una pregunta que te avisé que te iba a hacer es aquello de esas enseñanzas que son comunes para todos siempre. Aquello, por ejemplo, de que uno se pregunta, ¿cuál será mi misión? ¿No? Y sabemos que hay una respuesta general para todos. Y tú me has contado que hay un montón de cosas más que son útiles para todos, ¿no? Hay unas cuantas, sí. Pero creo que la que más para poder dejarte el lugar a que haga la pregunta también, la que más me interesa compartirles es algo que siempre en las charlas o en cada una de las sesiones mismo surge y bueno, trabajamos con la persona, o mejor dicho, que la persona me instruye a mí, ¿no? Porque desde ese estado yo no le puedo enseñar nada, ella me enseña a mí, mejor dicho. Para tener una buena vida, una buena experiencia, no desperdiciar esta vida como uno lo quiera tomar, no es necesario ser una persona espiritual que medita todos los días, que esto o que lo otro. Es decir, no hay un estereotipo, una forma de hacerlo, ¿sí? La forma en cómo lo hagan no es excluyente. Lo que es importante es que se puedan conectar con ustedes mismos para lograr la mejor expresión de su propio ser, ¿sí? Ser una buena persona, ¿sí? De la forma en que sea. Hay experiencias en uno de los libros de Michael Newton, que es el ejemplo que a mí siempre me encanta dar. Cuando estaba en aquel espacio, justamente se preocupaba de decir, medio como que desperdicié esta experiencia, me fui muy rápido, ¿no? Cosas por el estilo. Y su propio guía, que fue en este espacio, luego de que bueno, nosotros nos reciben y hacemos como esta reflexión acerca de lo que ocurrió. Y le dicen, mira, ¿recordás aquella situación en la que estabas apurado, ya llegabas tarde a tu trabajo y había una persona como en la parada del ómnibus, ¿sí? Que se la veía triste, cabizbaja, etc. Y él se quedó hablando, esa persona se había quedado hablando 5 minutos con ella, porque la había visto mal, como deprimida, etc., para levantarle un poco el ánimo, y él perdió su ómnibus. Llegó tarde, se tomó el siguiente, llegó tarde, pero le dijeron, mira, ¿ves? Esas pequeñas cosas, ya está. O sea, no es necesario hacer grandes cosas. Y realmente esto también es otro concepto, u otra idea que es una muy linda experiencia, la de que nos hacemos realmente demasiado
trama, si se quiere, por las cosas que nos van ocurriendo, por las cosas que vamos experimentando. Y sí, es cierto, obviamente hay que atravesarla y en ocasiones son experiencias muy fuertes, pero que realmente para el alma es un chasquido. Dicen, es un abrir y un cerrar de ojos. Y yo, por ejemplo, como me acerqué a esta terapia, al principio también había leído los libros de Michael Newton y ahí, como todos ustedes, también habían cosas que no entendía y que justamente formaban parte de la experiencia. Y claro, lo que yo dije, tengo que vivir esa experiencia. Eso fue mientras yo estaba formándome como terapeuta y todo. Y cuando tuve mi experiencia pude comprender muchas de esas cosas y ahí comprendí también que es difícil poner en palabras. Pero por eso, aprovechando este espacio en el que yo les puedo contar, es mi deseo justamente compartirles y dejarles eso. Que no se preocupen y también pase lo que pase, vamos a ser recibidos de la misma manera, ¿sí? Y no hay que hacerse demasiado problema acerca de cómo lograrlo, qué hacerlo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Siempre y cuando uno esté tratando de dar lo mejor de sí mismo y siendo una buena persona, acompañando también, ayudando a otras personas en sus propios procesos. No hay mucho más que hacer. Luego, esa misma conexión con uno mismo permite justamente que las cosas fluyan y se acomoden, ¿sí? Porque justamente también, si bien no hay nada escrito, sí está escrito hay potencialidades a ocurrir. Y esas cosas, o las más probables, o sí, siempre hay como un camino que es el más probable a que se dé, ¿no? Como si tuviéramos que visualizarlo, ¿sí? La vida como si fuera una rama y como que se va abriendo en ramificaciones, ¿no? Entonces siempre hay como un tronco principal. Como, digamos, si lo que fuera a ocurrir fuera perfecto, iría por tal y tal lado. Pero las ramificaciones tampoco están mal, ¿no? Pero justamente, para que se dé ese tronco principal o las ramificaciones que más respondan a lo que nosotros queremos, deseamos experimentar y aprender de ellas, esta conexión con uno mismo y ser buena persona y tratar de ser la mejor versión de uno mismo permite que fluya y que esas potencialidades se desarrollen naturalmente. Y créame que se dan naturalmente. ¿Puedo decirte algo? Sí. Cuando estamos hablando sobre ser mejores y demás, entro te cuento lo que me pasa, entro como en un bache importante porque como estamos nosotros sometidos en una cuestión judeo-cristiana tan dentro de Dios y los diablos y los castigos y todo, entro en un bache porque quizás nosotros acá en América del Sur, para ser buena persona es esto, ser buena persona en África es otra cosa, en Asia es otra cosa, en los países nórdicos ser buena persona es otra cosa, y después está ser buena persona en lo general en lo mundial, ¿no? Entonces, se nos mezcla mucho, me parece, a nosotros toda esta mochila que traemos de lo religioso, con lo que algunas personas lo peleamos o lo sorteamos como podemos y otros se meten en eso. Cuando la compañera dice, ¿está bien o mal hablar con un ancestro nuestro? Que para mí es como llamo al abuelo, llamo a mi abuelo, no importa si está acá o allá. Para otros es un tabú. Claro. Entonces, cuando hablamos de ser buenas personas y demás, y de hacer el acto caritativo, de ver al otro en la parada y ser capaz de perder el ómnibus para hablar con él, para ser bueno, y de repente digo, pero también podría ser bueno que yo no pierda ese ómnibus y que cuide un trabajo, porque estoy haciendo algo bueno con mi responsabilidad. Entonces, ¿de dónde es lo bueno y aparece lo bueno, lo malo? Evolucionar ¿para qué? ¿En qué nos vamos a convertir cuando evolucionemos? ¿Existe un Dios? ¿Somos dioses todos? Viste que entramos como en una bola re grande de pensamientos, que no lo vamos a resolver ahora. Pero capaz que algunos están como en un viaje medio raro que son, o capaz que no, capaz que soy la única, no sé, no creo. Está pasando seguramente a todos, pero entonces los valores de ser buenos y
de la evolución no deben ser vistos desde estas religiosidades que nosotros inventamos para esconderlos, ¿no? ¿Desde dónde lo podemos cuando no entramos más en el vida entre vidas, ¿a dónde vamos? Cuando alguien nos dice, te iluminaste. A ver, hablemos de otros. Pero por algo venimos y nos borran todo, ¿no? Si supiéramos también justamente forma parte de las características de la experiencia. Si supiéramos todo, sería otro tipo de experiencia. No tendría sentido. ¿Cómo? Nosotros siempre queremos saber más, así la información todo lo tenemos. No somos conscientes. Porque se borra cuando venimos. Una cosa que me encantaría es reencarnar y no perder todo esto que aprendí, por ejemplo. Lo bueno es que todo lo que fuimos experimentando, y mismo quienes somos realmente, ¿sí? Forma parte así mismo de nuestro ser. Como decía, las experiencias los registros, los recuerdos y sus improntas, tanto en esta vida, por ejemplo, cosas que nos hayan ocurrido en nuestra infancia y mismo la experiencia de vidas pasadas, quedan registradas en nuestro subconsciente. Y por ejemplo, todo lo que es en el espacio de entre vidas, ¿sí? En esa conexión con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestra esencia, forma parte de lo que es el superconsciente. Todo lo tenemos dentro nuestro y todo influye en nuestro consciente y nuestro modo de relacionarnos. Entonces, por ello, empezando a responder, porque vieron varias cosas en tu pregunta o en tu comentario, que estuvo muy bueno. Esa persona que decidió acompañar a aquella y perderse el ómnibus, respondió justamente en función de lo que en ese momento sentía. Pero justamente ahí donde caeríamos en un error si tenemos que decir todos tenemos que perder el ómnibus. Porque ahí es donde entramos en dogmatismo, pero justamente hay otra persona que quizás no siente en ese momento al menos acompañar a esa persona y dice yo la verdad en este momento me importa más o siento que me importa más en mi trabajo. Genial. Pero no sé si se entiende. Igualmente, bueno, sí quiero dar una pequeña cosa que también responde acerca de estas enseñanzas que están muy buenas, que cuando digo enseñanzas, mejor dicho, es algo que en todas las experiencias de las personas, ¿sí? Que las personas son de todo sexo, de toda religión, de todo tipo de creencias y todos llegan a contar este tipo de cosas. Y cuando digo enseñanzas son como estas pequeñas joyitas que todos, uno tras otro, sin importar, sin distinción de nada, nos comentan y son como valiosas, ¿no? Y es esto, por ejemplo, muchos solemos observar tanto las religiones o ciertos dogmas como uy no, qué mal, o hoy en esto me limito o lo que fuera. Sí, obviamente, si lo vemos humanamente o tratándolo de observar con cierto grado de conciencia, a nosotros nos choca. Mismo justamente porque surgen muchas diferencias, ¿no? Múltiples ideas, etc. Pero una de las cosas que es muy lindo que siempre surge, que digo, estos comentarios que se hacen en este espacio entre vidas, es que cada uno tiene, si estas religiones o estas creencias sirven o ayudan a la persona a acercarse a quien realmente es, a ayudarlo, a acercarlo un poco más a ser una mejor persona, bienvenido sea. Así como quienes han tenido experiencias, han cometido actos terribles en esta vida y son recibidos con total amor, estas religiones o estas herramientas, al fin y al cabo no son más que herramientas para acompañarnos en estos procesos, son vistos de igual manera. Con completo amor, sí, obviamente, en función de que acompañen y ayuden a las personas. Bien o mal, mucho o poco, pero mientras sirva para justamente tener la mejor experiencia humana posible y en función de lo que planeamos para nuestras vidas, es completamente bienvenido. Se merece un aplauso. Ahora yo los quiero aplaudir. No. Muchas gracias por las preguntas y por su presencia.